Bienvenidos a un nuevo programa de Universo Fi. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Pablo Lema. Los saludo desde acá, desde Argentina. Como siempre inicio en los programas, agradezco a quienes están en el vivo, ¿sí? Que estoy viendo que ahí están conectados. Así que desde acá los saludo. Voy a pasar a saludarlos, ¿sí? A quienes estén. Vamos a ir viendo brevemente el chat. Hola Silex, hola María España. A ver quién más. Hola Carolina, bueno, muchas gracias por estar, mi amor, Carolina Capmani. Y bueno, como siempre digo, a todos los que se vayan sumando, ya saben que este programa es en vivo desde Argentina. Y bueno, como siempre digo también, les agradezco a quienes se toman un tiempito para conectarse y para descubrir, develar estos temas que transmito y que comparto con ustedes. Y también aprovecho a saludar a la gente de Venezuela, a la gente de México, a la gente de España. Para España, toda la energía Sami, desde acá, desde Argentina, ¿sí? Enterado del evento que ha sucedido. Así que bueno, lo mejor y la energía de fuerza y de luz para España, ¿sí? Ante situaciones adversas. También saludo a la gente de México, a la gente de Colombia, que también siempre nos acompañan en estos programas en vivo, ya que como digo, están los que se conectan en el programa en vivo y después están también quienes ven el video, ya que el video luego circula por la web y ahí sí ya es de quien se encuentre con ese video, ¿sí? Así que bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Antes les voy a decir que aproximadamente 20 y 40 horas de acá de Argentina, si tienen alguna pregunta para hacer, ¿sí? Recuerden que si quieren hacer alguna pregunta respecto al tema, simplemente ponen pregunta, 2 puntos en mayúsculas y de dónde son, y ahí paso a leer las preguntas, ¿sí? Saludo también a la gente que se sigue sumando. Muchísimas gracias por la buena energía. Así que bueno, ahora sí, comienzo con el tema de hoy, que es la magia de tu mente cuántica, ¿sí? La magia de tu mente cuántica. ¿De qué hablamos cuando hablamos de magia desde la mente cuántica? ¿Sí? Porque hoy vamos a abordar principalmente de qué hablamos cuando hablamos de mente cuántica, y eso también está relacionado con el hecho de crear magia, ¿sí? Tanto en el interior como en el exterior, es más que importante, ¿sí? Comprobar cómo la mente cuántica opera en tu realidad. En el programa de hoy vamos a ver cómo recientes descubrimientos, y no tan recientes, pero que sí siguen siendo actuales, me estoy refiriendo a los avances y descubrimientos de la física cuántica, vamos a comprobar una vez más cómo la ficción y la realidad, esos límites de la ficción y la realidad se difuman. Ya van a ver por qué. Así que bueno, vamos a develar, a comprender de qué hablamos cuando hablamos, por ejemplo, de magia, ¿sí? Que cuando hablo de magia lo hago desde lo que es para el hermetismo la palabra magia, ¿sí? Si bien uno cuando escucha la palabra mágica puede llegar a tener un montón de asociaciones, ¿sí? Está bueno siempre aclarar que la magia es crear conscientemente. Es simplemente y desafiantemente crear conscientemente. ¿Por qué digo desafiante? Porque es todo un proceso interior, ¿sí? Es una creación consciente en donde el universo responde según el deseo de cada uno, ese deseo consciente, sin que eso afecte al semejante, ¿sí? Es tener, digamos, ejercitar esa habilidad de que lo que uno quiere lograr como resultado, que está más allá de esa zona de confort, compatibilice con el semejante, ¿sí? La magia no es imponer al otro, ¿sí? La magia es crear conscientemente y el universo se amoldará a eso. ¿Está bien?
¿Qué significa que se amoldará eso? Que esas fuerzas que operan en lo oculto de cada uno, ¿sí? Van a obrar a favor de cada uno, ¿sí? Si uno primero las reconoce, si uno hizo ese famoso viaje del héroe, ahí sí, ahí sí va a lograr sintonizar con esas fuerzas y usarlas a favor, que no es poco, ¿sí? Entonces, magia es simplemente, como se la ha llamado a fenómenos que en la antigüedad no podían explicarse, crear conscientemente, ¿sí? Le han llamado en la antigüedad magia porque no encontraban, ¿sí? No encontraban una palabra o un registro de esa experiencia. No estaban acostumbrados, entonces le llamaron magia. Pero la magia es un proceso, no solamente es una fórmula, es un proceso y bien desafiante, ¿sí? Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de mente? ¿Sí? Porque hay veces que preguntan cuál es la diferencia, por ejemplo, entre la mente y el cerebro, y está bueno aclararlo, ¿sí? Está bueno aclararlo. Simplemente la mente es quien administra tu hardware. Vamos a hablarlo desde palabras informáticas, que es mucho más accesible y mucho más entendible. O sea, la mente es un administrador de tu hardware, o sea, de tu PC, o sea, de tu cerebro. La mente es la parte psíquica, ¿sí? Que es un programa que está hiperconectado, es un sistema operativo hiperconectado. ¿Hiperconectado a dónde? Hiperconectado al y con el universo. ¿Sí? Como ven, es bien sencillo de entender. ¿Por qué? Porque el cerebro es lo biológico. ¿Sí? Por eso le decíamos hardware, que serían los componentes físicos. ¿Sí? ¿Qué es eso? Es un componente. Y la mente es un administrador de ese hardware. ¿A través de qué? A través de un software. ¿Sí? A través de un programa. Cuando hablamos de programas, hablamos también de lenguaje y hablamos de códigos binarios. Recuerden eso, códigos binarios. Y si hablo de mente cuántica, es inevitable que ingrese en los terrenos de la física cuántica, que es desde ahí donde desde hace años, como les mencionaba al principio, que viene sonando ese concepto. Hoy en día, si bien la física cuántica es archiconocida para la gran mayoría, pero antes no lo era así, ¿sí? Sino que cuando se hablaba de física, se hablaba de la física mecanicista, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo cuántico? Lo cuántico es el estudio de lo subatómico, o sea, lo que está por debajo de los átomos. Cuando digo por debajo, tiene que ver con eso que hay dentro de un átomo, ¿sí? Lo que hizo la física cuántica con los descubrimientos que ha logrado y que sigue logrando, porque son cada vez más, entre comillas, fantásticos, lo que hicieron fue que hubo científicos y hay científicos cuánticos que comprueban que lo que está descubriendo la física cuántica es similar, por no decir lo mismo, que lo que muchísimas enseñanzas de la antigüedad nos han indicado. Por ejemplo, ¿qué nos han indicado? Que aquello que observás muestra más de vos que de la realidad separada a vos. ¿Sí? La física cuántica nos viene a recordar que aquello que observás muestra más de vos que de la realidad separada a vos. Pero ¿qué sucede? Como les dije antes, la física clásica siempre fue determinista, ¿sí? Siempre fue determinista. Estudiaba el universo como si fuera algo separado de quien lo estudiaba. Estudiaba el universo como si fuera algo separado de quien lo estudiaba. Y con la física cuántica comienzan esos físicos cuánticos a demostrar que hay un azar, ¿sí? Un azar ordenado que está detrás de todo
los eventos cotidianos, ¿sí? Cuando digo azar, hablo de esa paradoja de azar ordenado, pues si no, generalmente cuando uno dice azar, por ahí lo asocia a algo que está, digamos, que no se puede explicar. Sin embargo, el azar tiene una explicación porque tiene un orden, ¿sí? Cada experimento a escala subatómica, o sea, a escala cuántica, de, por ejemplo, ¿qué es lo que nos cuenta? Que podemos captar algo de la información, o sea, nuestro cerebro, ¿sí? Nuestro cerebro, a través de esos software, pueden captar algo de la información que constantemente nos viene de lo cotidiano, ¿sí? O sea, no podemos captar todo porque si no el cerebro se saturaría, ¿sí? O sea, ¿se puede conocer lo esencial? En primera instancia, no. Cuando uno dice lo esencial de la realidad, en primera instancia no se puede conocer, ¿sí? Eso es parte de un proceso. ¿Por qué? Porque la cuántica nos dice que en cuanto mirás la realidad, inevitablemente comenzás a alterarla, entre comillas. Alterarla en los dos sentidos. Alterarla disarmónicamente o alterarla armónicamente. En cuanto la mirás, inevitablemente esa realidad comienza a alterarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque la realidad está generada desde lo sutil. Como me han escuchado a mí decir varias veces que lo real se genera desde antes, se genera de ese plano psíquico, de ese plano sutil, ¿sí? Entonces, esto nos dice o nos indica que hay que acercarse a conocer esa realidad. ¿Para qué? Para comenzar a que cada uno se conozca, ¿sí? Y esto no tiene mucho desperdicio si sabemos que el cerebro utiliza procesos conscientes que no alcanzan al 10% de su totalidad. O eso al menos es lo que informa el paradigma científico, ¿sí? Paradigma científico dícese como una estructura en donde te dice que las cosas son de determinada manera y que lo que esté por fuera de eso es un mito, es algo que no hay que tomar en cuenta. Sin embargo, como enseña el hermetismo, eso que no tiene explicación para la ciencia, sí tiene explicación para, por ejemplo, las enseñanzas originarias, ¿sí? Entonces, la cuántica nos viene a decir que todo es energía y que eso es traducido por el cerebro como partículas, ¿sí? Es traducido por el cerebro como partículas, que el cerebro lo capta como formas, esas formas que uno se encuentra en lo cotidiano. Como les decía, los físicos cuánticos descubrieron que la persona que está observando esas infinitas partículas, esas micropartículas de ese átomo, esa observación afecta la conducta de la energía y de la materia, ¿sí? Que descubrieron también que esos electrones existen como una infinidad de posibilidades o probabilidades en un campo invisible que es de energía. ¿Dónde está el ser humano en todo eso? El ser humano interactúa con eso, con esa enorme red de información o campo de información que abarca absolutamente todo. No solamente lo abarca, sino que también lo envuelve y que contiene todas las porciones de información. Ese campo se lo llama, por ejemplo, tejido cuántico. Un tejido cuántico holográfico, que para el concepto de holográfico les recomiendo, si quieren nuevamente ver o si no lo han visto que lo vean, el programa que hice junto a Carolina Cammani, respecto de la percepción holográfica, ¿sí? Ahí, en ese hermoso programa es donde abordamos mucho más en profundidad respecto de lo holográfico y qué tiene que ver con la percepción, que hoy también, obviamente, como está todo unido, lo vamos a ver un poquito por acá también, ¿sí? Ahora, en ese nivel de cualidad de la experiencia, no hay objetos separados unos de otros.
En ese campo, en ese tejido cuántico, la separación no existe, ¿sí? Sino que se trata de un gran tejido de información y un gran tejido complejo. Pero ¿qué pasa? Nuestro cerebro, al interactuar con eso, ¿sí? Como les dije, percibe simplemente una porción de eso. No puede percibir desde donde está posicionado ese cerebro, desde ese porcentaje del 10% o incluso menos, no puede percibir ese campo, ¿sí? Entonces, esa interacción que hace el cerebro, ¿sí? Lo que hace es procesar esa información, esos rayos de luz, ¿sí? Y lo traduce a formas. Formas que luego uno, en los automatismos, cree que eso que está afuera es la realidad y que esa realidad está separada de uno, cuando en realidad esa realidad es una red unida a uno, ¿sí? A uno mismo. ¿Está bien? Entonces, ese cerebro está encargado de alguna manera de descodificar ese campo de información. Como les dije, el resultado es la realidad que percibimos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Nosotros, cada uno de nosotros, debido a esa, ese pequeño porcentaje de percepción, ¿sí? No puede percibir la totalidad, como enseñan también las enseñanzas originarias, que a Dios no es posible conocerlo en su totalidad. Sí es posible conocerlo a través de algo que después lo voy a mencionar, pero en primera instancia no es posible conocerlo totalmente, ¿sí? Pero hay un elemento que sí nos permite abrir una gran puerta para conocer eso que se llama Dios, ¿sí? Ahora, el hermetismo, como dije, pone en duda eso de que la realidad no se pueda percibir. ¿Por qué? Porque el hermetismo conoce esas capas en las cuales se va formando la realidad. Entonces, si conoce esas capas, lo primero que haría alguien que tiene información de eso es no solamente observar la realidad, sino empezar a observar esas capas sutiles. ¿Por qué? Porque si desde ahí se generará lo que uno después llama realidad, entonces es conveniente, es muy conveniente conocer esas capas sutiles. No solamente conocerlas a nivel de conocimiento, de saber, sino también develar las leyes de esas capas sutiles. Ahí es donde está lo importante, ¿sí? Ahora, como les dije antes, recordemos que uno de los títulos en mayúsculas que nos enseña la cuántica es que se fija en cualquier localización, ¿sí? Ellos le dicen localización de un electrón, pero simplemente traducido a lo cotidiano, que ahí es donde está lo bueno cuando uno puede traducir todo eso a lo cotidiano, nos dice que el observador genera el fenómeno, ¿sí? Ahora, ¿esto realmente es así? ¿Es realmente así? ¿O es que se ha quitado una parte clave de ese concepto famoso titulado observador? Digamos, mente y materia, ¿pueden seguir considerándose de manera separada? Según lo que vimos, evidentemente no, ¿sí? Ahora, ¿qué nos dice la cuántica? Que si accedes, si accedes a tu mente cuántica, vas a influir conscientemente en tu vida. Entonces, decir eso o preguntarte eso, ¿no sería llegar a lo mismo que decir que entonces te vas a transformar en un creador consciente? ¿Cómo cambiaría tu vida si aprendieras a dirigir ese famoso efecto observador? ¿Sí? Por ejemplo, te hago una pregunta. Ustedes ya saben que a mí me encanta poner ejemplos, porque así es donde uno puede, de alguna manera, traducir temas que en primera instancia por ahí no son tan fáciles. ¿Sí? En primera instancia no son tan fáciles de incorporar, entonces lo mejor es traducirlo a ejemplos. Entonces la pregunta sería, ¿vos recordás
alguna situación en donde algo sucedió armónicamente como querías? ¿Qué sentiste? ¿Recordás la sensación? ¿Tenés registro de los pasos que hiciste para lograr eso? ¿Sí? Es una pregunta que les hago y que tiene mucho que ver con el tema. Ya vamos a ver por qué. Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Que tiene que ver con la cuántica, en donde, por ejemplo, Elizabeth Ripper y colegas de la Universidad Nacional de Singapur hicieron un experimento y vieron que en ese experimento todo ese campo de información se conecta y se comunica y viceversa con el ADN. Ese ADN está comunicado, sintonizado por ese entrelazamiento cuántico. ¿Sí? ¿Y qué es ese ADN? Es un código. Es un código bioinformático, ¿sí? Informático, para que se entienda respecto a lo que había mencionado antes, es un código bioinformático que se clona con éxito. Éxito en el sentido de que lo que va a hacer ese código de ADN es seguir propagando la información, ¿sí? Como si fuera una especie de chip cósmico, más o menos, ¿sí? O un libro orgánico. Y que la forma más efectiva de transmitir información de la cual tenemos conocimiento es ese entrelazamiento cuántico. ¿Qué significa? Es ingresar a ese código y comprobar que a través de ese código uno está conectado con el universo. Cuando uno está conectado con el universo conscientemente a través de ese código, logra lo que Jung llamó sincronicidades, o lo que otros guías o descubridores de estos temas llamaron el tejido de Dios. ¿Qué es ese tejido de Dios? Es una oscilación de todos los estados posibles de realidad. ¿Qué es el tejido de Dios? Es una oscilación de todos los estados posibles de realidad. ¿Por qué? Porque se probó también que el ADN emite señales electromagnéticas que imprimen su estructura en otras moléculas, ¿sí? Algo similar a lo que es, por ejemplo, una teleportación de información, o en otras palabras, el mismo concepto que le dije antes, entrelazamiento cuántico, ¿sí? Por supuesto, ese experimento que hicieron, en su momento generó muchísima controversia entre los científicos, porque saben que hay científicos que no, no pueden salir de esa estructura conocida en los mitos como lecho de Procusto, ¿sí? Una vez que conocen algo que está mucho más allá de esos límites que tienen programados, simplemente vuelven para atrás. Y eso nuevo que conocieron lo tachan de imposible. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta que están operando a través de el famoso lecho de Procusto. Que el lecho de Procusto lo que hace es recortar la información, ¿sí? Recorta esa información, la cual uno no está acostumbrado. El lecho de Procusto filtra información. Y la información que filtra, ¿sí? Tiene que ver con qué hábitos cada uno tiene dentro suyo para así conectar con esa información. Muy importante, ¿sí? Muy importante, ¿sí? Ahora, otro de los científicos, Jort, que tiene un apellido medio raro, y su equipo encontraron, por ejemplo, que la genética y la informática son similares. ¿Qué significa que son similares? Significa algo muy, muy importante, que es lo mismo que decir que la informática es un código de información, al igual que la genética. Pero lo más sorprendente viene ahora. Ese famoso ADN que durante mucho tiempo se han encargado de tildar como ADN basura, ¿sí? Cuando jamás el universo podría ponerle algo al ser humano que sea basura, porque el universo no desperdicia, el universo no desperdicia, no hay algo que ocupe un lugar y que en ese lugar que ocupe sea en vano. Si está ahí es por algo. El ADN basura es una creencia errónea. ¿Por qué? Porque casualmente en ese ADN están las claves
que indican que el funcionamiento de ese ADN es similar a la gramática del lenguaje. Y su posibilidad de modificar eso es que el ADN no acumula toda la información necesaria en cada momento, sino que acá viene lo bueno, dependiendo de cada uno, sino que esa información la intercambia permanentemente, la recibe, la modifica, la emite, y de la misma forma que lo hace una computadora conectada a Internet, de la misma forma, ¿sí? ¿Y en base a qué? Si yo le preguntara, ¿en base a qué ese ADN intercambia información? ¿En base a qué ese ADN recibe, modifica y emite información? En base a los códigos primarios que tiene escrito, que es lo mismo que decir en base a los mitos que el ser humano ha escuchado. Es exactamente lo mismo porque estamos hablando de lenguaje, ¿sí? Ahora, hay que aclarar, ¿sí?, que ese científico que les mencioné antes, según mencionan, él, digamos, está confiado en que el ADN no solo puede modificarse a través de esa interacción de rayos de luz coherente, como los láser. ¿Por qué? Porque esos rayos de luz, o ese famoso concepto luz, en las enseñanzas originarias significa información, ¿sí? Significa información. Lo que les decía antes, ese ADN se puede modificar a través de códigos de información, casi similar a lo que ha sostenido, lo que ha mostrado, lo que ha comprobado, y que también se ha tenido que, como se dice acá en Argentina, bancar un montón de reacciones, y estoy hablando de Masaru Emoto, ¿sí?, con su famoso experimento de las moléculas de agua, ¿sí? Esas moléculas de agua que responden a la intención. ¿Está bien? Como ven, ya nos vamos, digamos, ya estamos ingresando en terrenos que comienzan a, quien no tiene por ahí información sobre este tema, al principio suena medio raro, pero de acuerdo a los pasos que he hecho, ¿sí?, esos pasos lógicos, lo que hace es permitirle al hemisferio izquierdo que comprenda el proceso, ¿sí? Y no simplemente pasar a decir que el universo es energía y que la mente consciente no lo entiende, ¿sí? La mente consciente necesita, porque funciona así, necesita que le den saberes lógicos, ¿sí? Entonces, decía respecto de Masaru Emoto con ese experimento, ¿sí?, que nos mostró que el agua responde a la intención, responde a la información y responde a los sonidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese ADN de un ser vivo no solo está conectado de manera cuántica a ese famoso tejido, ¿sí?, no está solamente conectado con cada una de sus células, ¿sí?, sino que también está conectado con todo, con todo. Y esto tiene que ver con la teoría de los campos mórficos, ¿sí?, de Rupert Sheldrake, ¿sí?, esos campos de información en la cual estamos todos conectados, ¿sí?, en la cual estamos todos conectados, ¿sí?, y que en esa información se organiza información que va a ser organizada primeramente inconscientemente de acuerdo a la persona, y que funcionan también como una memoria colectiva. ¿Para qué? Para que el programa inconsciente colectivo se siga repitiendo, ¿sí? Miren qué interesante todos los procesos que hay y que uno no los puede observar, digamos, así conscientemente. Esto es a través de experimentos que se hicieron en laboratorios, en un contexto acorde, y que luego, si se traduce en lo cotidiano, uno ve que es así. Uno ve que es así, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, o sea, ya estamos en tiempos en donde está más que claro que los
paradigmas tradicionales no funcionan. No funcionan. ¿Sí? Ya está, pero clarísimo. Ya desde hace tiempo, e incluso luego del 2012, es cada vez más evidente. ¿Sí? Ahora, volviendo al ADN. Veamos el ADN como si fuera también, para que sea más entendible, una sintonía de radio. ¿Sí? Una sintonía de radio que, por ejemplo, cuando la han estudiado en los chamanes, esos chamanes que consumen ayahuasca, consumiendo ayahuasca, mencionándola como dentro de un proceso y no simplemente como tomar agua mineral, cuando han estudiado a esos chamanes, ¿sí? Comprendieron el motivo por el cual ellos se comunicaban con, por ejemplo, los espíritus de las plantas, los espíritus de sus ancestros o de la naturaleza. ¿Sí? En realidad lo que estaban haciendo era conectando ADN con otro ADN, o sea, conectando el ADN de ellos con el ADN de esas plantas. ¿Sí? ¿Está bien? Y ahí se generaba ese intercambio, que como dije, después se traduce en imágenes y en formas. ¿Está bien? De esta manera se obtenía información. ¿Sí? Entonces, miren qué importante conocer el funcionamiento sutil, si se quiere, del universo. Cómo el universo se va comunicando, se va interconectando, va clonando, va replicando y, como estamos viendo, el ser humano también es protagonista. Lo que sucede es que el ser humano es protagonista inconsciente. Por eso decía que la magia es crear conscientemente. ¿Y es posible eso? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Sí? Por supuesto. ¿Por qué? Porque ese creador consciente, ¿sí? Comprueba que los átomos no son cosas, son tendencias. Entonces, en vez de pensar en cosas, piensa en tendencias. Y si piensa en tendencias, significa que se abre a todas las posibilidades de la y su conciencia. ¿Por qué? Porque como dije, la información es el software del universo. Les pregunto si hasta acá lo han comprendido, lo están comprendiendo, lo están entendiendo. Para eso voy a, como hago siempre, chequear el chat en vivo, donde ahí puedo ver en vivo cómo están, digamos, escuchando el tema, cómo lo están recibiendo. Ahí voy a ver si se escucha todo bien, si se escucha bien, si escuchan bien, si la conexión es acorde, ¿sí? Vamos a sintonizar con todos esos polos. Por lo visto sí, por lo visto sí. Estoy viendo que sí. Vamos a ver. Bien, buenísimo. Veo que sí, veo que se han conectado más personas y, como les dije, muchísimas gracias por estar en vivo, ¿sí? Muchísimas gracias por estar en vivo en el programa y además muchísimas gracias a quienes luego vean el programa. Ahora sí, sigo con el tema. Entonces recuerden que la información es el software del universo. Y esa frase, la información es el software del universo, es clave. ¿Por qué? Porque la información es la clave del universo. La información es la clave del universo. Dícese de información como creencias, programas, sonidos y palabras. ¿Por qué? Porque esa información lo que hace es programar a la materia. Programar a la materia. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. La información programa e influye sobre la materia. Según el físico Nick Herbert, el teorema de Bell, ¿sí? El teorema de Bell revela que los hechos que experimentamos en el mundo no pueden ser simulados por una realidad local subyacente. Cualquier realidad que se ajuste a los hechos debe ser no local. El teorema de Bell muestra que debajo de todo ese ruido, entre comillas, llamado cotidiano,
hay algo más. Hay una realidad cuántica conectada lumínicamente, que es necesaria para que el universo funcione. Esa realidad subyacente es, por ejemplo, también esa realidad que le han llamado orden implicado. Como les dije, en el aparente caos siempre hay un orden. Siempre hay un orden. Todo lo que se percibe afuera como un caos es un orden. Un mar de energía que tiene leyes, un mar de energía que tiene códigos. ¿Sí? Es, por ejemplo, lo que Don Juan, ¿sí?, llamaba, le enseñó y obviamente lo transmitió Carlos Castaneda, es el mundo del Nahual. ¿Sí? Es el mundo del Nahual, el mundo de esa información inconsciente. Es el mundo del espíritu. Para los hindúes es el mundo de Brahman. Todo esto que les he mencionado lo conocen con ese nombre. El mundo del Nahual, el mundo del espíritu, Brahman, partícula divina, que después vemos que esa partícula en realidad es toda una red, lo llaman de diversas maneras. ¿Sí? Y los científicos le llaman orden implicado. Todo esto que vamos viendo, comiencen a unirlo con lo que les mencioné al principio respecto de la mente cuántica. No nos olvidemos que en todo esto estamos. No nos olvidemos que en todo esto estamos. No estamos separados de toda esta información. ¿Sí? No solamente no estamos separados, sino como les dije, constantemente, inconscientemente a veces, estamos operando con esa información. ¿Sí? ¿Está bien? Es importante que recuerden eso. ¿Sí? Entonces, como ven, la física cuántica viene una vez más a comprobar con un montón de experimentos, porque no son solamente lo que les mencioné, sino que hay pero muchísimos más, incluso experimentos que hablan ya de modificaciones del tiempo, que quizás en algún momento hable respecto de lo que es el tiempo, cómo modificarlo y otros, etcétera. También la física cuántica tiene respuesta para eso, que casualmente es la misma que la que uno aprende desde el hermetismo. ¿Sí? Entonces, la información es el código que programa el universo. La información es el código que programa el ADN. ¿Sí? Recuerden que el ADN puede ser influido y reprogramado por frecuencias sonoras. El ADN puede ser reprogramado e influido y clonado por frecuencias sonoras. ¿Cómo sería esto en lo cotidiano, digamos, ¿no? ¿Cómo sería cuando uno dice, bueno, a ver, qué significa en lo cotidiano que el ADN sea reprogramado con frecuencias sonoras? Por ejemplo, los medios de comunicación, cuando transmiten información, ¿qué se creen que hacen? ¿Qué se creen que hacen cuando transmiten información? ¿Sí? No voy a entrar en el tema conspiranoico, no hoy, pero los medios de comunicación transmiten frecuencias sonoras, que después la mente de cada uno lo percibe, lo escucha, lo capta como un discurso. Pero eso es información. Esa información, imagínense, en un montón de lugares, transmitiendo una clase determinada de información, lo que genera. ¿Sí? Entonces, nuestro ADN no solamente es responsable de la construcción de nuestro cuerpo, porque no nos olvidemos del cuerpo, ¿sí? No nos olvidemos ya que está unido, sino que el ADN también sirve como almacén de información y comunicación a toda escala de la biología. ¿Qué significa esto? Que la biología también es influenciada por esos paquetes de información. Hay un experimento muy interesante que se realizó en Rusia, que fue muy criticado, que han dicho que era falso, pero más allá de lo real
de eso que digan en la realidad. Lo importante, como enseña el hermetismo, es ver hacia dónde nos está señalando ese experimento. ¿Sí? Hay veces que quizás hay experimentos que en lo real muestran algo, pero lo importante es ver hacia dónde están señalando. Y hacia dónde estaba señalando ese experimento es que, como les dije antes, ese famoso código de información que cada ser humano tiene, ese ADN, entre comillas, basura, sigue las mismas reglas, sigue las mismas reglas del lenguaje humano. Esos científicos rusos compararon las reglas de sintaxis, ¿sí? O sea, la forma en que se juntan las palabras para formar frases, la semántica, las reglas gramaticales básicas, y descubrieron que los alcalinos del ADN siguen una gramática regular, y así es como se forman las reglas. ¿Se entendió? Esa gramática que está grabada en el interior de cada uno, luego se transforma en lo que se conoce como hábitos. ¿Sí? Por lo tanto, ese experimento, ¿qué nos muestra? Que esos lenguajes humanos no aparecieron ahí coincidentemente, sino que es un reflejo del ADN en cada uno, sino que es un reflejo del ADN en cada uno. Entonces, como hemos visto respecto a la magia, hemos visto respecto a la mente y hemos visto respecto de la cuántica y todo lo que eso implica. ¿Sí? Entonces, haciendo un repaso, ¿sí? A través de lo que vimos, les hice varias preguntas que ojalá se las hayan respondido o comiencen a respondérselas. Y quiero retomar en un punto que lo, lo dejé ahí abierto. Y les dije que la cuántica muestra que, o expone o informa que cuando el observador se fija en cualquier localización de un electrón, ¿sí? Es cuando aparece ese electrón. ¿Sí? O sea, una partícula no puede manifestarse en la realidad, o sea, es decir, en el espacio-tiempo, tal como nosotros lo conocemos, hasta que es observada. Entonces, cuando el observador busca un electrón o quiere encontrar un electrón, hay un punto concreto en el espacio y el tiempo en el que todas esas posibilidades infinitas que les mencioné colapsan en un suceso físico. ¿Sí? ¿Se entendió? Y en esto hay dos cosas interesantísimas, muy interesantes. ¿Sí? ¿Qué es que luego, a través de más investigaciones, llegaron a algo que el cerebro pone en marcha? Llegaron a un procedimiento que el cerebro pone en marcha, se llama procedimiento predictivo, que casualmente es lo mismo que nos han, de alguna manera, indicado, ¿sí? Las enseñanzas originarias. ¿Qué significa ese procesamiento predictivo? ¿Sí? Significa que el cerebro procesa la realidad en base a predicciones que hizo anteriormente, de eso que está ahí, y no a partir de lo que realmente está ahí. Volvamos de nuevo. El cerebro, cuando uno capta la realidad, anteriormente el cerebro hizo un procesamiento predictivo. ¿Para qué? Para ponerle una impronta lingüística de eso que se capta como realidad. Esto tiene muchísimo que ver con el famoso observador. Porque acuérdense que procesamiento predictivo no significa jugar a ser adivino desde lo que nos han hecho creer que significa la palabra divino, sino que esa predicción significa que ese lenguaje que interpreta el cerebro ya está preposicionado con anticipación. Eso es un procesamiento predictivo. Hay un pre y hay un
Dictado. Un dictado es algo que dicta, que comunica. Y en base a eso el cerebro pone su impronta. O sea, miren qué importante comprender este mecanismo, de que todo lo que cada uno de nosotros nos encontramos como realidad y lo verbalizamos, ya fue hecho de manera predictiva por el procesamiento predictivo a través del cerebro. O sea, que el cerebro, ¿sí? El cerebro modifica ese afuera de acuerdo a sus modelos internos que tiene del mundo. No solamente eso, que acá viene otra cuestión y que seguramente lo van a entender la gran mayoría. Esas modificaciones que hace el cerebro hace que también responda el cuerpo de determinada manera. ¿Sí? O sea, ese procesamiento predictivo que hace el cerebro, en base a información que ya tiene codificada, hace que el cuerpo se predisponga a responder, no en base a lo que se encuentra como realidad, sino en base a esa predicción que hizo el cerebro. O sea, esta es la muestra de que uno no está pasivo en la realidad sin hacer algo. ¿Sí? Nuestro cerebro funciona como una computadora que construye constantemente en tiempo real un modelo del cuerpo y del ambiente que espera percibir. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entendió? O sea, esos procesos que genera el cerebro, ¿sí? ¿Qué son? ¿En base a qué? ¿En base a qué se arman esos procesos? En base a mitos, en base a información. Y la manera de decodificar esa información es comenzar a concientizarse de esa información, de escuchar esa información, de estar atentos, de estar atentos. ¿Sí? Es fascinante, por ejemplo, comparar esto con ese colapso de la función de onda de la física cuántica. Tiene que ver con esto. Eso de que la materia, hasta no ser observada, es solamente una onda de probabilidades. Y que ese famoso observador es el que hace que esa información colapse en una realidad, entre comillas. Bueno, ese observador, ese famoso observador, nunca nos aclararon desde dónde se origina. Porque nos dicen que el observador genera el fenómeno. Pero ¿dónde está ese observador? Porque el observador no es lo que uno está observando conscientemente, sino que el observador es lo que habita en cada uno de nosotros. ¿Sí? Ahí está la clave. Ahí está la clave. El observador no es lo que uno observa, porque si fuera lo que uno observa conscientemente, digo, si yo estoy pensando en algo y lo observo, se materializaría. Sin embargo, esa materialización de la realidad sí se genera por ese observador, que ese observador no está en lo consciente, sino que está en lo inconsciente. ¿Sí? Vemos entonces cómo cada uno interactúa con la realidad, de qué manera, ¿sí? ¿Qué es lo que observas cotidianamente? ¿Cuáles son tus hábitos cotidianos de observación? ¿A qué le estás prestando atención inconsciente? ¿Sí? Como ves, la cuántica lo que hace es que cada uno tome conciencia de esas posibilidades. ¿Sí? Y nos dice que vos tenés la semilla, pero que no sos eso que deseas. Eso está como potencial. Cuando vos te dirigís a eso que deseas, ya deja de ser un potencial y se llama actualización. Vos te actualizaste. La semilla, por ejemplo, cuando es sembrada, tiene todos los elementos.
Entonces, si se actualiza a sí misma, se convierte en una planta. Lo mismo con el ser humano. Lo mismo. O sea, como ves, la realidad es una ficción bien real, construida por lo que les mencioné antes. Recuerden que esos átomos no son cosas, son solamente tendencias, posibilidades. Posibilidades, estamos en un mundo de posibilidades. La pregunta es, ¿qué posibilidades tenés programadas dentro tuyo? ¿Hasta dónde te permiten llegar esas posibilidades? Haciendo posible lo que tenés grabado como posible. Ya que la palabra posibilidad habla de un código de información que te hará posible lo que tenés grabado como posible. Pero, ¿y cuando querés actualizar el programa? Cuando querés actualizar el programa en otro nivel, ¿cómo harías? ¿Cómo harías? Como ven, es un tema, pero importantísimo, importantísimo, y hay mucho más para seguir compartiendo con ustedes, para seguir develándoles, hay muchísimo más, porque la cuántica nos viene a transmitir, a mostrar lo mismo que nos han enseñado los sabios de la antigüedad, que la realidad no es algo separado de uno, que uno tiene influencia en esa realidad, y constantemente te advierten, ¿a qué le estás prestando atención? ¿A qué le estás prestando atención inconsciente? ¿Cuáles son tus hábitos? Ahora, ¿comprenden el porqué del título? Porque la magia de la mente cuántica es escribir conscientemente un nuevo software en tu ordenador. Esa es la magia de la mente cuántica. Y eso simplemente y desafiantemente, ¿sí?, se alcanza tomando decisiones conscientes. Decisiones conscientes que trasciendan eso que cada uno tiene programado como posibilidad. He llegado al cierre del tema, no del programa, ¿sí? He llegado al cierre del tema. Ojalá lo hayan disfrutado. Y como siempre, ya saben, los que están quincenalmente conectados en vivo, voy a pasar a lo que es las preguntas. Voy a pasar al tiempo de responder esas preguntas, ¿sí? Así que ya saben, voy a recorrer el chat, que veo que hay un montón de preguntas, de charlas, han estado interactuando entre ustedes y me parece pero genial que interactúen entre ustedes. Ya saben que lo bueno de estos programas en vivos es que uno esté constantemente también interactuando, ¿sí? Estamos constantemente interactuando tal cual como lo enseña la física cuántica. Ahora sí, vamos a ver el chat. Veamos, veamos. Acá, como siempre digo, les pido un poquitito de paciencia para encontrar las preguntas. Así que si ya, veamos, anteriormente han hecho preguntas, si las quieren escribir de nuevo, así en mayúsculas, buenísimo, ¿sí? Vamos a ver, vamos a ver, a ver. A ver las preguntas que han hecho, hayan comentado. Iván Martínez, ¿cómo estás, Iván? Muchas gracias por estar. Y a todos los que se han sumado, un montón de gente, ¿sí? A Pavel también, muchísimas gracias. A Jordi, a De Chamanas, ¿cómo estás, De Chamanas? A Mariela, ¿sí? A ver, vamos a seguir. Bueno, Isabel, ya te saludé. A ver, vamos a ver, veo que han estado muy entretenidos entre ustedes. Hola Pedro, hola Chalo, sigo saludando, yo sigo saludando, a ver. Bueno, muchas gracias ahí por los halagos que hacen siempre, muchísimas gracias, me alegro que estén disfrutando del tema. Como
siempre digo, hay mucho, mucho más para seguir compartiendo. A ver. Acá. Eva Lucía. Eva Lucía pregunta cómo nosotros podemos intercambiar información con el universo. Algo práctico. Primeramente, Eva, tomar conciencia de esos sonidos que constantemente estás emitiendo. Como dije antes, como mencioné antes, ¿a qué le estás prestando atención inconsciente? ¿Cuáles son tus hábitos? ¿Por qué? Porque ahí tenés la clave. Esos hábitos van a hacer que el universo te responda en base a esos hábitos. Por eso es tan importante el famoso viaje del héroe, ¿sí? Ese famoso descenso a, como le han llamado, a los infiernos, que no es un lugar de terror, por supuesto. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la clave absolutamente de todo, ¿sí? La clave de qué, de esa información que está ahí, que está latente y que está en forma también de posibilidad. A ver, vamos a ver. Muy bien, Juan Carlos. Juan Carlos, muchas gracias por estar, como dice Juan, estrenando conexión. Muy bien, me alegro, Juan, que estés conectado. No solamente que estés conectado a Internet, sino que también vos estés conectado. Así que buenísimo. A ver, acá me pregunta amiga Mari, ¿qué hay con lo del próximo eclipse del lunes 21 de agosto? Bueno, eso, amiga Mari, tiene que ver con otro tema, ¿sí? Tiene que ver con otro tema, pero está conectado, ¿sí? Son fechas numéricas en donde hay mucha energía. Por eso es muy importante también estar atento a lo que uno le presta atención. Simplemente e inicialmente mencionar eso, ¿sí? A ver, ahí Isabel Castillo dice la Matrix en acción, por supuesto. La Matrix siempre está en acción. A ver, vamos a ver. María Victoria Fontecha. Buenas noches, Pablo. ¿Cómo puedo diferenciar la realidad que yo misma creo como observadora y los programas inconscientes de mi árbol genealógico? Gracias. Bueno, muchas gracias, María Victoria. La pregunta es, María, eh, ¿tu realidad es armónica con lo que vos querés? Digamos, si vos ves tu realidad, o sea, como si fuera un cuadro, ¿no? Como si fuera tu creación, que de hecho lo ¿es armónica? ¿Le podés llamar tu creación consciente? Si es así, ¿sí? Digamos, bueno, bien, o sea, hay armonía. Si la respuesta es no, significa que entonces hay que ver cuáles son esos programas inconscientes que hay, ¿sí? ¿Cómo podés diferenciar la realidad que vos creás a esa realidad que se está creando de tu inconsciente? Primeramente, conociendo qué es lo que hay de inconsciente en vos y en base a eso, hacer una separación de qué elegís hacer consciente. ¿Sí? Como ves, es la puerta de entrada. A ver, Chalo. ¿Quiere decir entonces que alguien de una forma consciente o inconsciente puede programar nuestra muerte física? Es una pregunta interesantísima, Chalo. Es muy interesante. Lo que sí que te voy a pedir si la tenés para un próximo programa que tenga que ver con eso. ¿Sí? Porque es un tema muy, muy interesante y imagínate que si te doy la respuesta, también después hay que sustentarla. ¿Sí? Hay que sustentarla. Ojalá ya lo entiendas, pero es una pregunta interesantísima la que has hecho. ¿Sí? Lo de que si alguien puede programar de forma consciente su muerte. Es una pregunta muy interesante, Chalo. ¿Sí? Ojalá que si en algún momento abordo ese tema, te invito a que la repreguntes y ahí sí la recorremos en profundidad. ¿Qué te parece, Chalo? ¿Sí? A ver, vamos a ver. Muchísimas gracias, Isabel, por lo que estás mencionando en el chat y por el entusiasmo, no solamente Isabel, pero bueno, la veo ahí como siempre activa, que le están poniendo al programa también.
Ya saben que eso lo agradezco siempre. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Bueno, ahí están tomando una taza de chocolate. Yo, como les dije, soy fanático del mate, que no lo tengo ahora acá, pero yo estaría tomando un mate ahora. Sí, estaría tomando un mate. A ver, así es Angie. Ahí Angie hace un comentario respecto a los medios de comunicación, tal cual, pero no, no hay que ceder ante esos focos de atención. Pregunta Angie de Colombia, ¿cómo nos podemos sanar con este código? O sea, quiero entender, Angie, que cuando decís código es respecto de tu código de información. Si no, te pido por favor que repreguntes y que me aclares a qué te referís con este código. ¿Sí? Así puedo responderte la pregunta eficazmente. A ver, vamos a ver. Me parece que, a ver, acá Álvaro hizo una pregunta. ¿Qué opinás del experimento realizado por Schrödinger que demuestra que un átomo no puede ser focalizado en un punto concreto y cambiará su movimiento? Entonces, ¿insinúas que has resuelto dicho problema? No, yo ahí no veo un problema. Digamos, ese experimento es genial porque simplemente lo que te muestra es que es todo posibilidad. Es simplemente. Los invito a que quienes por ahí no conocen el experimento de Schrödinger lo investiguen, entonces comprueben cómo todo es posibilidad. ¿Sí? Pero no veo ahí, Álvaro, un problema en eso. ¿Sí? Sí, lo que veo es una puerta de entrada a todo esto que estamos recorriendo. Muchas gracias. A ver. Mm, Vamos a ver. Angie pregunta si esto es como la ley de la atracción. Sí, Angie, así es, tal cual. Solamente mencionar que la ley de la atracción es una ley suelta. Digamos, lo que han mencionado de la ley de la atracción es una ley suelta que forma parte de otras leyes. ¿Sí? Por eso también hay tantos testimonios de que la ley de la atracción los ha sintonizado con cuestiones que no eran muy armónicas, porque, digamos, es una ley más que importante, pero hay otras leyes anteriores a la ley de la atracción. A ver, vamos a ver. Sigo, a ver, sigo, si hay más preguntas. Ahí está Juan charlando. ¿Cómo nos reprogramamos? Esa pregunta es, Angie, muy abarcativa. Primeramente, ¿qué es lo que querés reprogramar en vos? Porque no es necesario reprogramarte toda. Como dije, quien crea conscientemente, quien crea no de creencias, sino de creación, es el que reprograma, ¿sí? Reprograma esa información para hacerla armónica con eso que quiere alcanzar y la información que no es tan armónica, ¿qué hace? La usa a favor, ¿sí? Hay que ver qué querés reprogramar. Vamos a ver. Pavel pregunta, ¿observo lo que está programado? ¿Programo lo que quiero observar? ¿Observo lo que está programado? Sí, sí. O sea, lo que uno ve afuera es información que tiene interiormente. Pero hay otra clave, que no todo lo que está afuera significa que tenga que ver con vos. ¿Sí? Ahí es donde comienza lo que es la elección luego de conocer esos programas. ¿Sí? No necesariamente todo lo que está afuera tiene que ver con vos. Uno se da cuenta de que no todo tiene que ver con uno, lo que está afuera, cuando primero reconoció, ¿sí? Cuando primero reconoció qué es lo que hay dentro de uno.
A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí Victoria me pregunta, bueno, ¿qué opino de Greg Braden? Que es excelente su labor, es excelente. Va muy de la mano con todo esto mencionado. Es excelente, Greg Braden. eh, ha aportado muchísimo con su... Y sigue aportando, digamos. Bruce Lipton también, o sea... A ver. Bueno, me parece que ya está. Hemos, hemos llegado al cierre de las preguntas, ¿no? Vamos a ver unos minutitos. Así es, como menciona ahí Pavel, el código Isaías. Acá estoy, Isabel, acá estoy. Que ahí pregunta si me fui. No, no, acá estoy. Acá estoy. Eh, bueno, vamos a ver si me quieren hacer alguna pregunta de esas anteriores que, que por ahí no eran tan específicas. Un segundito y si no, como les menciono siempre, pueden contactarme ahí a los datos que figura en este video. Me pueden enviar un mail si, como siempre les digo, si quieren transmitir, compartirme algo de su experiencia, como ya muchos lo están haciendo y agradezco muchísimo que luego me, me contacten, me cuenten sus dudas, sus preguntas, sus experiencias. Abel, mientras le respondo a Mabel, que me haga la pregunta de nuevo, puede ser, así se la respondo. Ibel pregunta cómo crear magia desde la cuántica. Bueno, Ibel, es lo que hemos estado recorriendo durante el programa, o sea, mostrando y, digamos, señalando hacia dónde observar, ya que estamos hablando del observador. Kenny Martínez, ¿qué relación tiene las leyes del Kybalión con el campo mórfico? Las leyes del Kybalión son las leyes de la creación, también no solamente la realidad, sino de el funcionamiento de cada uno. Bueno, ahora sí, como les decía, ya saben que si quieren preguntarme algo más, ¿sí? O profundizar mucho más sobre el tema, me pueden enviar un mail, ¿sí? Ahí tienen todos los datos, ¿sí? Datos de contacto. Y recuerden también que mañana, ¿sí? Mañana, sábado 19 de agosto, 15 horas Argentina, voy a estar brindando un taller online con Carolina Capmani, mi pareja, que se llama Despertando tu mente cuántica, ¿sí? Un taller en donde voy a, tanto con Caro, vamos a profundizar enormemente en todo esto que hemos estado recorriendo, porque obviamente esto es la introducción, ¿sí? Después viene lo que es la parte práctica, traducir todo esto en lo cotidiano, que ahí es donde está, digamos, esa famosa comprensión, ¿no? Cuando uno, como bien hice hoy, pero imagínense que, como siempre digo, si tuviéramos que traducir cada descubrimiento de la cuántica en algo cotidiano, podemos estar un montón de tiempo, ¿sí? Así que ya saben, si quieren, si quieren profundizar, ¿sí? En todo esto, desde lo práctico, desde también lo teórico, desde lo implicativo, ¿sí? Nos contactan, me pueden contactar a mí en el mail que figura ahí en la descripción, contactolema@yahoo.com.ar y se pueden sumar al taller online. Es un taller online que lo pueden hacer desde la comodidad de su hogar, ¿sí? Ahora sí, y también ahí como están mencionando, lo mismo, si me quieren contactar por Facebook, también está la página de Facebook, tanto la página mía como lo que es la página de Transgenealogía Fi, que algunos lo conocen, algunos saben que yo brindo lo que es la descodificación trascendental del árbol familiar, ¿sí? Ese famoso árbol familiar, desde lo que enseñaron las enseñanzas originarias.
También en caso de que quieran profundizar sobre eso, me pueden contactar. Ya saben, me envían una solicitud y seguimos en contacto. Si bien, como dice la cuántica, estamos todos conectados, pero lo principal es estar conscientemente conectados, que ahí es donde está el desafío. ¿Sí? Si estamos conscientemente conectados, obviamente vamos a actualizar otra calidad de información. ¿Sí? Así que bueno, llegando al cierre del programa de hoy, llegando al cierre del programa de hoy, nuevamente les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo el estar acá, el estar interactuando, porque es impresionante, como menciona ahí Caro y otros que también están, cómo han interactuado, cómo han vibrado con el tema, ¿sí? Así que esa también es, digamos, la propuesta, que disfruten, que develen y que vibren lo que recorremos en Universo Fi, que como saben, quincenalmente nos encontramos y nos encontramos nuevamente dentro de 15 días. Ahora sí, son las 21:11 de Argentina. Nuevamente gracias, los saludo y ya saben, nos encontramos en un próximo programa de Universo Fi. Muchas, muchas gracias a todos. Muy buen fin de semana.